para vivir, porque es un ser humano, y eso no se puede discutir. ¿Se podría traducir esto en el ámbito del empleo, pues por propuestas como recuperar la reducción de jornada que proponía ya por los 90 Izquierda Unida, o esos salarios menores? ¿Cómo encajaría este principio de solidaridad y distribución de la riqueza dentro de un modelo como este? Recordamos a la gran Rosa Luxemburgo cuando decía que desde dentro cambiar es bien difícil. Es que al final el modelo hay que cambiarlo. Lo que pasa es que a la gente plantearle hay que cambiar el modelo sin decirle cómo, pues es un discurso hueco y tienes que aprenderlo. Mire, yo le voy a dar un dato que solía dar cuando lo del reparto del trabajo. Ya no hay trabajo para todos los hombres y mujeres a 8 horas diarias. No lo hay, no lo busquemos, que no lo hay. Podemos hablar de crear trabajo en los 3 sectores que le he dicho a usted: la educación, la sanidad, el medio ambiente, con todo lo que eso significa, reindustrializar el país, bien, añadir trabajo en lo que pueda suponer el I+D, de acuerdo. Pues aún así, cada día saldrán de las universidades gente con títulos y cada día saldrán de los graduados escolares hombres y mujeres que tienen que trabajar un puesto de trabajo. Hay que repartir el trabajo. Lo que pasa es que al repartir el trabajo, esto nos sitúa ante un debate. Esto no es decirle, usted que tiene una tienda, vale, tiene usted 3 empleados, ponga usted 6. Y usted le da el salario de 3, o no, usted ponga 3 más. Y dice el tendero, llévese usted la tienda. Esto es un gran debate. En torno a 3 conceptos: salario directo, indirecto y diferido. Es decir, la gente, ¿por qué no valora el salario indirecto? ¿Por qué no valora que la educación, que la sanidad, que el transporte público, que la cultura, que la asistencia social es salario? Exija que se cumpla. ¿Por qué no valora que el salario diferido, que es la pensión, que exija que se cumpla? Y cuando eso se cumpla, podemos entender que a lo mejor el salario directo, el que se recibe en el sobre, pues no necesita que sea tan importante. Para comer, para tener las diversiones, no para el derroche. Pero claro, eso ya cambia la sociedad, ¿se usted da cuenta? Pero ahí he ido, poco a poco, llevándolo a ese cambio. Si yo predico ese cambio sin explicar cómo, la gente lo rechaza. Por eso los cambios profundos necesitan de mucha pedagogía, de mucha didáctica. Y si hablamos de salario, de empleo, del trabajador, debemos aludir al mundo sindical, que claramente no pasa por su mejor momento, no de ahora, no es algo novedoso, pero le salpica no solo los casos de corrupción, sino, como usted ha anunciado en más de una ocasión, muchos siguen pensando que su labor es sacar mayor porción del pastel caduco y no empezar a buscar la receta del nuevo. ¿Qué debería hacer ahora ese ámbito, el sindical, que muchos trabajadores no sienten como un estandarte? Vamos a ver. Estoy seguro que todos los telespectadores convendrán conmigo en que los médicos son necesarios. Vamos, seguramente algún loco o alguna loca diría que los médicos no son necesarios. Pues tan necesarios como los médicos son los sindicatos. Porque gracias a los sindicatos, no hablo ahora de en este momento, en la historia, gracias a esos sindicatos habéis tenido mejoras económicas y de pensiones, ciudadanos españoles, gracias a la lucha de hombres y mujeres en sindicatos. Por tanto, los sindicatos son necesarios. Otra cosa es cómo actúan en determinado momento, pero no confundamos las dos partes, porque si criticamos a los sindicatos y no explicamos lo otro, hay quien se aprovecha, elimina a los sindicatos y vuelve a los buenos tiempos. Repito, los sindicatos son fundamentales. Pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando los sindicatos nacen, los sindicatos piensan en que hay que cambiar el mundo. Y hay que cambiarlo desde el trabajo diario, en los problemas de la empresa, de los problemas más inmediatos de los trabajadores, y se van concienciando. Pero en su ámbito está la idea de cambiar al mundo, de ver que el mundo debe ser distinto, un mundo solidario, un mundo de compañerismo, y eso poco a poco, insensiblemente, se ha ido abandonando, y se han transformado en apéndices del Estado.
en gestores de problemas, en parte del Estado, en aceptadores de la situación que hay. Ese ha sido su error. Y eso es en lo que tienen que corregirse o hacer nosotros que corrijan. Pero cuidado, de ahí sacar la conclusión de que no deben existir, cuidado, porque es lo mismo que si decimos que los médicos no deben existir. Corrijamos al médico que hace mal las cosas, pero no acabemos con los médicos. Efectivamente, precisamente, ¿no? Tendrían que sentirse representados en todo momento por esa figura del sindicato. Y no, ahora, necesitan, yo creo que necesitan hoy un tirón de orejas. Claro, pero quiero decir que hablábamos de ese espacio, ese ámbito y de esos determinados casos que nos hemos encontrado y que entendemos que son consecuencias, ¿no? Parte del impacto, del efecto del propio modelo sobre el que hoy estamos hablando, que hoy estamos abordando. Antes hacíamos alusión a esas dos propuestas por parte del Gobierno central y queríamos dedicar un espacio al menos, un momentito a hablar de ello, polémicas sucesivas y solapadas, incluso como la ley Mordaza, hemos dicho antes, o también el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, que incluso ha suscitado la división entre los propios varones del Partido Popular. En estos casos, algunos analistas hablan de errores no forzados, por traducir la expresión del tenis, del mundo del deporte. ¿Realmente se pueden definir así o existe por parte del Gobierno conciencia, control de hacia dónde nos dirigimos? Y por otro lado, si sobrevivirá la derecha a rechazos masivos, en algunos casos como el recibido a tenor de estas iniciativas, e incluso por esa propia fractura generada y que se ha dejado ver en este último encuentro al que han faltado personajes de tantísimo nivel dentro del partido. Mire, yo diría que la sociedad española, de la mano del Gobierno, va avanzando a buen paso hacia el siglo XVIII. Es decir, es un avance hacia atrás. Lo de la ley Mordaza es auténticamente una indecencia. El que vigilantes privados vayan a hacer las labores de los funcionarios del Estado, de cuerpos y fuerzas y con el Estado, eso es un estado de excepción. Eso es traer el somatén. El somatén era un cuerpo armado de ciudadanos al servicio de los intereses inconfesables del Estado. Vamos a terminar privatizando las cárceles. El que un ciudadano no pueda con su teléfono móvil hacer una fotografía cuando hay una carga de policía y cree que ha habido algo, eso es meternos en una dictadura, en un régimen oprobioso. Guste o no gusten mis palabras, pues son hechos. Que en la cuestión del aborto no se ha pensado en la sociedad civil, sino en prejuicios de tipo religioso es evidente, y quiero entrar ahí un momento. Mire, a mí ese canto a la vida que se hace sobre el tema del aborto me parece sospechoso de hipocresía. Porque si el canto a la vida es verdad, yo quiero escuchar al Santo Padre de Roma excomulgar a los que declaran guerras, porque se acaban con vidas humanas. Quiero al Santo Padre de Roma excomulgar a los que permiten que la gente muera de hambre. Y me gustaría, por cierto, ver que cuando ocurre un aborto natural, por circunstancias naturales, un aborto que lleva el feto pues 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas, si se le hacen funerales religiosos. Porque si es persona, entonces vamos al código, la persona es el que ha nacido y tiene unas determinadas horas. Se está utilizando oscurantismo, confundiendo a la opinión pública. No se le obliga a una mujer que aborte. Además, eso es un hecho traumático. No se le obliga. Porque además, si no se le obliga, ¿ustedes por qué quieren obligar? Ni más ni menos, aquí hay un retroceso de la sociedad española a la etapa más oscurantista de la Iglesia Católica. Hay momentos en que yo creo que estoy en el reinado de Fernando VII, sobre todo escuchando a palabras de obispos,
a palabras de algunos sacerdotes que francamente me traen a lo peor y más negro de la historia de España. La discutible, tan discutida naturaleza democrática de las directrices que inspiran, que vertebran tanto un documento como el otro, pues hace que para los ciudadanos en algunos casos sean muy evidentes, ¿no?, estos trazos. ¿Es algo negativo, sin más, o puede servir como acicate, como revulsivo para esa toma de conciencia, incluso en el seno de la propia derecha, ya que, como hemos dicho en varias ocasiones, no se trata del combate entre la izquierda y la derecha? Cuando yo digo el combate, la izquierda y la derecha existen. A veces hay que preguntarse quién es de izquierda y quién es de derecha. Por eso quiero decir, porque hay, nos encontramos con esos dos lugares, ¿no? Eso es, pero la derecha y la izquierda existen desde que existe la humanidad, porque son posiciones ante el mundo, la propiedad, el reparto de las cosas. Lo que ocurre es que hay una confusión tremenda en estos días. Pero lo que yo he dicho y repito, que el problema en este país nuestro, llamado España, en este momento, ahora, en la situación del Estado mafioso, es simplemente los sinvergüenzas, los corruptos, los ladrones, los estafadores, los empresarios que se llevan el dinero, los que están legislando para que la gente no trabaje, o el resto de gente decente. Por eso el Frente Cívico plantea que vengan gente de izquierda, que vengan gente de derecha, pero gente honesta. Nunca le preguntamos de dónde viene la gente, sino a dónde quiere ir. Sabemos que entre nosotros puede haber diferencias. Yo soy del Partido Comunista, nunca lo he negado. Pero sé que en estos momentos mi país está en una situación en la que el eje derecha-izquierda ahora no es definitivo ni definitorio. Repito, es sinvergüenzas, ladrones, estafadores o la gente normal y decente. Este es el eje. Esta es la batalla fundamental. ¿Y se está logrando transmitir esto a la ciudadanía, o hace que desde fuera el Frente Cívico Somos Mayoría, con esa propuesta de dejar a un lado el carné, aún sin abandonar la militancia, puede crear ambigüedades, entre comillas? Hay de todo, no hay ambigüedad ninguna. Yo no soy Quiero ambiguo. decir, de cara a la ciudadanía, desde fuera, porque estamos acostumbrados a esa falsa definición. Para eso, vamos a ver, los que en el Frente Cívico, y somos muchísimos y muchísimas, tenemos las ideas claras, no tenemos ningún problema de decir, mire usted, yo dejo mi carné apartado. ¿Por qué? Yo sigo siendo lo que soy. Pero para entenderme contigo, vamos a ver lo que hay. A veces también es verdad que entre nosotros hay zonas de confusión. Por ejemplo, yo me he enterado en una provincia andaluza en donde ha llegado un señor, un guardia civil, y ha pedido estar en el Frente Cívico y le han dicho que no. Pues estos compañeros míos son unos sectarios. Y por tanto, no merecen estar en el Frente Cívico, aunque estén. Porque no han entendido de qué se trata el Frente Cívico, que es sumar, añadir gente, que no es una organización de izquierdas, que para organización de izquierdas estoy yo en el Partido Comunista de España, no voy a inventarme otra. Es decir, el Frente Cívico es una respuesta de la ciudadanía española en un momento muy, muy grave de la situación actual. Si estuviésemos en un momento normal, pues a lo mejor el Frente Cívico no necesitaba existir. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. Yo sé que hay que decirlo con paciencia, porque siempre están aquí los resortes. ¿Y ustedes son de derecha o de izquierda? ¿Viste? Yo soy de izquierda, pero hay mucha gente que no lo es. Somos personas en este momento, repito, que queremos que la gente decente, que combate a los ladrones, a los estafadores, a los corruptos, a los sinvergüenzas, hagamos un grupo de gente para que este país simplemente lo limpiemos y empecemos a hablar de cómo vamos a hacer un país mucho mejor, ¿no? Yo creo que es muy sencillo, es de un sentido común tremendo. Lo que pasa es que a veces el sentido común, no sé qué ocurre, no gusta.